Ahora vamos a realizar lo que es la palpación de la región anterior de las costillas. Para eso nuestro paciente debe estar en decúbito supino, o sea, boca arriba. Vamos a localizar el esternón y vamos a deslizar la punta de los dedos o la yema de los dedos hacia los costados para palpar lo que son la superficie de la región anterior de las costillas, justo a esta altura. Y bueno, ahora procederemos a hacer la palpación de lo que viene siendo la cresta ilíaca. Para eso requerimos que nuestro paciente esté en decúbito supino, localizamos lo que es el tronco del cuerpo y posteriormente con la palma de las manos vamos a ir deslizando hacia abajo hasta que la parte cubital de nuestra mano pues vaya a tocar esta prominencia que se encuentra aquí. Va a entrar en contacto básicamente con lo que es el reborde ampliado redondo de la cresta ilíaca. Y bueno, ahora vamos a realizar lo que es la palpación de la apófisis xifoides. Y para eso requerimos que nuestro paciente esté en decúbito supino y vamos a localizar lo que es el esternón. Y básicamente vamos a localizar lo que es el esternón, la parte anterior de la caja torácica, que es toda esta zona de aquí, el esternón. Posteriormente vamos a seguir en dirección medial y vamos a palpar una estructura que tiene forma más o menos de diamante, finalizando el esternón, y esta va a ser la apófisis xifoides. Ahora vamos a realizar lo que viene siendo la palpación de la zona del pubis, y para eso vamos a ubicarnos a nuestro paciente que debe estar en decúbito supino y vamos a colocar lo que son la palma de la mano sobre el ombligo y la pelvis del paciente, justo a esta altura más o menos. Básicamente lo que vamos a hacer es deslizar en dirección inferior hasta que el lado cubital de la mano entre en contacto con el borde horizontal del pubis, que se encuentra aquí, que igual pues consta de una prominencia muy característica. Y ahora vamos a realizar lo que viene siendo la palpación de la parte posterior de lo que son las costillas. Entonces para esto pues vamos a tener el paciente en decúbito prono, o sea boca abajo. Posteriormente vamos a localizar la línea media de la región torácica, que viene siendo pues, prácticamente la línea medial de la espalda, y posteriormente con la yema de los dedos vamos a deslizar en dirección lateral sobre la superficie de las costillas posteriores, que vienen siendo estas de aquí, todas estas de aquí. Y bueno, ahora vamos a hablar acerca de los ligamentos que encontramos pues básicamente en lo que es esto de la palpación de lo que viene siendo la región torácica, y principalmente tenemos el ligamento amarillo, que básicamente conecta los forámenes vertebrales adyacentes. De igual manera, estos pues van a limitar lo que viene la flexión y ayudan a la columna a que retorne pues su posición erguida como pues la tenemos comúnmente. Posteriormente tenemos el ligamento longitudinal anterior, y este básicamente se orienta también en la dirección vertical a lo largo de la columna, y pues desde la región cervical hasta lo que viene siendo la región sacra, que viene siendo pues ya la porción terminal de lo que es la columna vertebral. Y bueno, también tenemos a los ligamentos transversos, que estos van a conectar lo que viene siendo las apófisis transversas adyacentes, que igual van a limitar lo que es la flexión lateral de la columna. Posteriormente también tenemos al ligamento longitudinal posterior, que viene siendo una delgada banda que pues se va a reflejar de manera vertical, que transcurre a lo largo de la cara posterior de los cuerpos vertebrales y se va a adherir a cada disco intervertebral. De igual manera cabe mencionar que la importancia de otro tipo de ligamentos, por ejemplo las apófisis espinosas se conectan entre sí mediante una red de ligamentos que se denominan interespinosos, y pues los supraespinosos, que van a limitar la flexión de la columna, además del ligamento supraespinoso, que es una continuación del ligamento nucal de la columna cervical. Y bueno, también tenemos los ligamentos que se van a especializar en lo que es la estabilización de lo que es la columna vertebral, y dentro de este rubro tenemos dos muy importantes, pues básicamente el que es el ligamento transverso superior y también el que es el transverso lateral. Finalmente también tenemos lo que es el ligamento longitudinal posterior, y este se va a caracterizar por su ubicación, que se encuentra en la profundidad debajo de la médula espinal y la dura madre. Y pues como información complementaria también tenemos a los músculos rotadores, que son breves y largos, que van a ayudar a estabilizar las vértebras durante los movimientos de la columna vertebral, así como el elevador largo de las costillas, que va a ayudar a elevar pues esta estructura de las costillas durante la inhalación forzada, durante el proceso de respiración. Paciente en decúbito supino, localizamos las apófisis espinosas, vamos a deslizar los dedos en dirección lateral y en profundidad dentro de la depresión entre las apófisis espinosas y las transversas de las vértebras. Paciente en decúbito prono, localizamos la línea media de la cara posterior del tronco,
Palpamos con delicadeza las apófisis espinosas elongadas en dirección vertical de la columna torácica o las apófisis espinosas de las ramas de la columna lumbar. Paciente en decúbito prono, localizamos el espacio comprendido entre el hueso ilíaco posterior y la caja torácica. Con la yema de los dedos deslizamos los dedos hacia arriba y palpamos la duodécima costilla más corta y cerca de la columna vertebral. Para la apófisis transversas, posemos el paciente en decúbito prono, localizan las apófisis transversas, deslice los dedos hacia los costados de la columna alta, el surco laminar sobre las apófisis transversas y sobresale la parte laminar. Paciente en decúbito prono, localizamos la cresta ilíaca y luego seguimos la cresta ilíaca en dirección posterior sobre la espina ilíaca posterior superior, la proyección más prominente en la parte lateral al sacro. Para esta palpación necesitamos al paciente en decúbito prono y hay que localizar las apófisis espinosas lumbares con la yema de los dedos, para luego palpar en dirección inferior entre el ilión derecho e izquierdo hacia la superficie dorsal del sacro y se notarán los tubérculos espinosos sacros en la parte inferior como se logra ver en el video. Una vez que logré localizarlos, los empecé a palpar de una manera con un poco de fuerza para que se puedan sentir y se puede notar en el video. Ahora pasamos a la palpación de las crestas sacras. Para esta se puede ver en el video que tengo a mi paciente en decúbito prono y para esta posición para localizar la superficie dorsal del sacro. Esta va a ser con la punta de los dedos como se logra apreciar. Una vez visto esto, voy a deslizar los dedos en dirección lateral hacia los bordes verticales que van a formar las crestas sacras intermedias y laterales del paciente. Ahora vamos a hablar del oblicuo externo, el cual cuenta con una inserción, la cual su origen va a ser en la superficie externa de la quinta a la duodécima costilla y su cresta, su inervación va a ser la cresta anterior del ilion, tubérculo del pubis y apeneurosis abdominal. Su palpación va a ser en decúbito supino, esa va a ser la posición, y vamos a localizar el borde inferior de la parte anterolateral de la caja torácica con la palma de la mano. Vamos a deslizar las manos hacia abajo, el espacio comprendido entre la cresta ilíaca y el borde inferior de la caja torácica y vamos a localizar las fibras inclinadas del oblicuo externo en dirección interior-inferior desde la parte lateral de la caja torácica y vamos a pedirle al paciente que eleve el hombro del mismo lado, de donde nosotros estamos poniendo un poco de fuerza. Luego tenemos su inserción del oblicuo interno, su origen va a ser en la apeneurosis toraclumbar, en la cresta y en los ligamentos inguinales laterales. Su inserción va a ser en las superficies internas de la duodécima costilla y en la apeneurosis abdominal. Para su palpación necesitamos al paciente en decúbito supino parado al costado del paciente frente al abdomen. Vamos a localizar el borde inferior de la parte anterolateral de la curva torácica con la palma de la mano. Una vez esto, deslizamos la mano hacia abajo en el espacio comprendido entre la cresta ilíaca y el borde inferior de la curva torácica y vamos a ubicar las filas del oblicuo interno y nos vamos a dirigir hacia abajo y vamos a pedirle al paciente que gire el tronco hacia el mismo lado para poder sentirlos. Ya como último tenemos el transverso abdominal. Su inserción, su origen va a ser en la superficie interna de la séptima a la duodécima costilla y su inserción en la apeneurosis abdominal. Para su palpación necesitamos al paciente en decúbito supino y vamos a localizar el borde más lateral de la cresta ilíaca con la palma de ambas manos, una en cada lado y vamos a deslizar la mano hacia arriba en el espacio comprendido entre la cresta ilíaca y el borde inferior de la caja torácica y con ambas manos vamos a localizar las fibras horizontales del transverso abdominal que envuelve a la cintura y el paciente debe de silbar como una serpiente para poder sentirlo. Diafragma. Inserciones. Origen costilla de la séptima a la doceava. Superficies internas y cartílagos costales, apófisis xifoides del esternón y cuerpos de L1 a L2. Inserción.
tendón central, y sus acciones son la expansión de la cavidad torácica durante la inhalación, y su inervación está entre las C3 y C5 en el nervio frénico. Paciente en decúbito supino, parado al costado del paciente, frente al abdomen. Localizamos el borde inferior de la parte anterolateral de la caja torácica con la punta de los dedos o con la yema del pulgar. Le pedimos al paciente que respire profundamente varias veces mientras localizamos el músculo. Localizamos las fibras del diafragma deslizándonos hacia atrás y hacia adelante, siguiendo la superficie alrededor de la caja torácica. Intercostales externos. Inserciones. Origen. Inserción inferior de la costilla. Borde superior de la costilla inferior. Acciones. Elevación de las costillas durante la inhalación. Inervación. Nervios intercostales. Paciente en decúbito supino, parados al costado del paciente frente al abdomen, debemos de localizar la superficie anterior de una costilla con la yema de un dedo, deslizándonos hacia el espacio comprendido entre costilla y la inmediatamente superior o inferior, después de localizar los intercostales externos entre los bordes de las dos costillas. Pedimos al paciente que inhale con fuerza con la boca cerrada. Intercostales internos. Inserciones. Origen. Superficie interna del cartílago costal. Inserción. Borde inferior de la costilla superior. Acciones. Baja las costillas durante la exhalación. Inervación. Nervios intercostales. Nuevamente nuestro paciente en decúbito supino, parado al lado de él, frente al abdomen, localizamos la superficie anterior de una costilla con la yema de un dedo. De ahí deslizamos el dedo hacia el espacio que comprende entre la costilla y la superior o inferior. Localizamos las fibras del intercostal interno entre los bordes de ambas costillas y le pedimos al paciente que exhale y silbe como una serpiente. Iliocostales. Inserciones. Cara media de la cresta ilíaca, aponeurosis toracolumbar y superficie posterior de la costilla 3 a la 12. Inserción. Superficie posterior de las costillas 1 y 12. Apófisis transversas de C4 a C7. Acciones. Extensión de la columna vertebral. Flexión lateral de la columna vertebral. Inervación. Ramas dorsales de los nervios espinales. Nuevamente nuestro paciente en decúbito supino, parado al lado de él, frente a la columna. Primero localizamos las apófisis espinosas torácicas con la punta de los dedos de ambas manos. Deslizamos nuestros dedos en dirección lateral, más allá del surco laminar, sobre los músculos erectores de la columna, y rasgue la parte lateral a través de los músculos erectores de la columna con la punta de los dedos de ambas manos hacia las costillas para hallar los iliocostales. Pedimos al paciente que eleve la cabeza y extienda el tronco. Longísimo. Inserciones. Origen. Aponeurosis toracolumbar, apófisis transversas de L5 a T1 y apófisis articulares de C4 a C7. Inserción. Apófisis transversas T1 a T12 y C2 a C6. Superior de la costilla 3 a la 12 y apófisis mastoides del hueso temporal. Acciones. Extensión de la columna vertebral, flexión lateral de la columna vertebral, rotación de la columna y el cuello hacia el mismo lado. Inervación. Ramos dorsales de los nervios espinales. Paciente en decúbito supino, parado al costado de él, frente a la columna, localizamos las apófisis espinosas de las vértebras torácicas con la punta de los dedos de ambas manos. Deslizamos a un lado más allá del surco sobre los músculos erectores de la columna. Masajeamos de adelante hacia atrás los músculos erectores de la columna con la punta de los dedos de ambas manos para poder diferenciar las fibras verticales del longísimo en el centro de las fibras laterales oblicuas del iliocostal. Los espinales tienen la inserción en la apófisis espinosa del T1 al T8 y del C2 a C4, y entre las líneas superior e inferior de la nuca en el occipucio. Su origen es la apófisis espinosa de la L2 a la T11 y de T2 a C7. Parado al costado del paciente, entonces localizaremos las apófisis espinosas de la vértebra torácica con la punta de los dedos de ambas manos. Deslizaremos nuestros dedos en dirección lateral más allá de lo que es el surco laminar sobre lo que son los músculos erectores de la columna. Vamos a masajear de adelante a atrás con los músculos erectores de la columna con la punta de los dedos de ambas manos. Entonces nosotros ubicaremos lo que es el borde más medial formado por la espina y le pediremos al paciente que levante la cabeza y extienda el tronco. El cuadrado lumbar tiene su inserción en la apófisis transversa de la L1 a la L4 y el borde inferior de la duodécima costilla. Su origen es la cara posterior de la cresta ilíaca y el ligamento iliolumbar.
Para su palpación necesitamos a lo que es el paciente en decúbito prono y nos pararemos al lado del paciente frente a la columna para localizar las apófisis espinosas lumbares con la punta de los dedos de ambas manos. Localizaremos entonces en dirección lateral más allá de lo que es el surco laminar y de los músculos erectores espinales para palpar por profundidad hasta la duodécima costilla y el ilion para hallar las fibras del cuadrado lumbar. Por último, le pediremos al paciente que eleve la cadera para poder notar más este músculo. Otro método para palpar este músculo es tener al paciente acostado con el brazo sobre la cabeza. Entonces, nosotros parados a su lado, ubicaremos la cresta ilíaca de la cadera que está hacia arriba con la punta de los dedos o el codo. Deslizaremos los dedos hacia lo que es la caja torácica y en dirección lateral hacia los erectores espinales. Y aquí podemos sentir la musculatura al palpar en profundidad en la duodécima costilla y el ilion. Su origen es en la apófisis espinosa de C7 a T3, su inervación es la nervios intercostales del 1 a 4 y su inserción en las superficies posteriores de las costillas 2 a 5. Sus acciones es elevar la costilla durante la inhalación. Para esta palpación necesitamos al paciente en decúbito prono y localizaremos las apófisis espinosas en la columna de C7 a T3 con la punta de los dedos. Deslizaremos los dedos en dirección lateral y levemente inferior hacia las costillas. Localizaremos las fibras del serrato posterior que se orientan en dirección inferior a lo que es lo largo de la superficie posterior de la costilla 2 a 12. Y por último le pedimos al paciente que inhale con fuerza con los labios entrecerrados. El serrato inferior tiene su origen en la apófisis espinosa de T11 a L3 y su inserción en las superficies posteriores de las costillas de 9 a 12. Su inervación de los ramos intercostales del 5 a 8. Para su palpación necesitamos el paciente en decúbito prono y nos pararemos al lado para ubicar la columna y las apófisis espinosas del T11 al L2 con la punta de los dedos. Deslizaremos entonces los dedos en dirección lateral y superior hacia las costillas y es más fácil de ubicar porque se encuentra arriba de lo que es nuestro cuadrado lumbar. Por último, localizaremos las fibras del serrato posterior inferior orientadas hacia arriba sobre la superficie mientras le pedimos al paciente que exhale y silbe como una serpiente. El semiespinoso tiene su origen en la apófisis transversa C4 a T12 y su inserción en la apófisis espinosa del C12 a T4 y entre las líneas nucleares del superior e inferior del occipucio. Su inervación está en los ramos dorsales de los nervios espinales. Tendremos al paciente en decúbito prono y nos sentaremos en la cabecera del paciente para ubicar las espinales y guiarnos hasta lo que es el occipucio con la punta de los dedos. Nos deslizaremos en dirección inferior lateral hacia la región suboccipital del surco laminar, siguiendo las fibras musculares verticales hacia abajo en el surco laminar. Para sentir más esta prominencia le pediremos al paciente que levante la cabeza y extienda el tronco para poder sentir esta musculatura erecta. Los multífidos tienen su origen en la cara posterior del sacro, la espina ilíaca posterior y la apófisis de L5 a C4. Su inserción en la apófisis espinosa de 2 a 4 de las vértebras superiores al origen. Su inervación se da en los ramos dorsales de los nervios espinales. Para la palpación necesitamos al paciente en decúbito prono y nos pararemos al costado del paciente frente a la columna y localizaremos la apófisis espinosas lumbares con la punta de los dedos de ambas manos. Nos deslizaremos a lo que es la dirección lateral y la profundidad a lo que es la apófisis transversa o el sacro o surco laminar. Aquí localizaremos los multífidos con la punta de los dedos entre las apófisis espinosas y las apófisis transversas en el sacro ubicado debajo. Por último, le pediremos al paciente que levante la cabeza y un hombro en la camilla. Ahora tenemos a los longísimos. Su inserción va a ser en la apófisis transversal de la L5 a la C1 y a la apófisis espinosa de la vértebra superior. Su inervación va a ser en los ramos dorsales de los nervios espinales y su palpación va a ser en decúbito prono parado al costado del paciente frente a la columna. Localice las apófisis espinosas con la punta de los dedos de ambas manos. Los dedos van a estar en dirección lateral y en profundidad hacia las apófisis transversas y del surco laminar. Una vez esto, vamos a ubicar las apófisis espinosas y las apófisis transversas directamente inferiores y vamos a pedir al paciente que ponga resistencia en la rotación del tronco. Paciente en decúbito prono sobre una almohada. Localizamos las apófisis espinosas con ambas manos, luego deslizamos los dedos entre una apófisis espinosa y la inferior. En este caso el paciente debe de estar relajado. Luego localizamos las fibras vertebrales de estos en su parte central, va a estar entre las dos apófisis espinosas. El paciente debe de extender el tronco para poder localizarlo mejor. Se origina en las apófisis espinosas de L5 a L2, T12 y de T2 a C3. Inserción apófisis espinosa de la vértebra superior. Intertransversos. Inserciones. Origen. Apófisis espinosa de L5 a C1. Apófisis transversas de la vértebra superior. Acciones. Flexión lateral de la columna vertebral e inervación. Los ramos dorsales de los nervios espinales. Esta
Este músculo, al ser tan profundo, no es posible para nosotros palparlo.